Jornada clave para la política exterior de Estados Unidos. Después de meses de bloqueo, la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó el paquete de 95.000 millones de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. El presidente de Ucrania celebró la decisión de Estados Unidos que le entregará 61.000 millones de dólares. Zelensky denunciaba que sin este apoyo perdería la guerra contra Rusia. Moscú acusó a Washington de agravar la crisis global. Y el presidente de la Autoridad Palestina se replantea la relación con Estados Unidos después de que Washington vetara la membresía de pleno derecho de Palestina a la ONU. Y en Estambul, el presidente turco y el líder de Hamás debatieron cómo alcanzar un alto el fuego en Gaza. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Washington, donde es un día de celebración tanto para los aliados de Estados Unidos como para la industria militar estadounidense. Y es que tras meses de bloqueo de los republicanos, este sábado la Cámara de Representantes aprobó el paquete de 95.000 millones de dólares en asistencia exterior, de los cuales 61.000 millones son para Ucrania, 26.000 para Israel y 8.000 para Taiwán y otros socios del Pacífico. Y como parte, además de esta legislación, los parlamentarios también validaron prohibir TikTok si la empresa china ByteDance no la vende. Tuvimos que conseguir que el gobierno financiara nuestro proceso de asignaciones. Tuvimos que reautorizar la ley de vigilancia de inteligencia extranjera y llegamos a esto tan rápido como pudimos. Este es un asunto importante. La Cámara debió tener tiempo para deliberar y hacerlo de la manera correcta. Creo que hicimos nuestro trabajo aquí y creo que la historia lo juzgará bien. Hasta ahora recordemos que el principal obstáculo a la aprobación de este paquete de política exterior era en concreto la partida destinada a Kiev, dado que en la línea de Donald Trump el Partido Republicano defiende priorizar la política interna frente a la intervención en Europa. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso acusó a Washington de agravar la crisis global. Señaló que apoyar a Kiev es promover actividades terroristas, a Taiwán interferir en asuntos internos de China y a Israel allanar el camino hacia una escalada sin precedentes en la región, mientras Zelensky ha celebrado la noticia. Hoy hemos recibido la decisión que esperábamos, el paquete de apoyo estadounidense por el que tanto luchamos. Y es un paquete muy significativo que sentirán nuestros soldados en primera línea, así como nuestros pueblos y aldeas que sufren el terror ruso. Hoy, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó, gracias a todos los que apoyaron nuestro paquete. Esta es una solución para salvar vidas. Por otro lado, en un momento de creciente crítica internacional y después de 6 meses de ofensiva contra la Franja de Gaza, en que el ejército israelí ha matado, recordemos, a más de 34.000 personas, el primer ministro de Israel ha celebrado el nuevo apoyo militar estadounidense de 26.000 millones de dólares. El Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar por abrumadora mayoría un proyecto de ley de ayuda muy apreciado que demuestra un fuerte apoyo bipartidista a Israel y defiende la civilización occidental. Gracias, amigos. Gracias, América. Continuamos en Medio Oriente porque en Estambul se reunieron el presidente turco y el líder de Hamás para discutir cómo alcanzar un cese el fuego en la Franja de Gaza. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que se replantea ahora la relación con Estados Unidos después de que Washington vetara la membresía de pleno derecho de Palestina en la ONU. Mientras, con la atención puesta en las tensiones con Irán, Israel avanza en su ofensiva contra Gaza y ataca también Cisjordania ocupada. Marta Moya nos amplía. Entre la geopolítica, la diplomacia y el fuego, la guerra en Gaza sigue moviendo el tablero regional en Medio Oriente. El sábado, con la visita del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, a Estambul, donde mantuvo una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y discutieron sobre un alto al fuego que no llega y acerca de la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. Asimismo, hubo un encuentro bilateral entre los ministros de Exteriores de Turquía y Egipto, con críticas a Occidente. La verdadera gran crisis que enfrenta el mundo es la hipocresía del sistema internacional. Su maquillaje se cayó y se reveló la verdad.
Mientras esta semana Qatar anunció que reevaluará su rol como mediador y el líder de la Autoridad Palestina comentó que también repensará sus relaciones con Estados Unidos, luego de su veto en la ONU que les impide ser un miembro de pleno derecho en el ente multilateral. Los dirigentes palestinos reconsiderarán las relaciones bilaterales con Estados Unidos de una manera que garantice la protección de los intereses de nuestro pueblo, nuestra causa y nuestros derechos. En el terreno, las tropas israelíes continúan sus ataques en el centro y el sur de Gaza, y la población civil llora a sus muertos. No hay lugar seguro dado los crímenes estadounidenses, occidentales, israelíes y sionistas. No hay ningún lugar seguro. No solo hay ataques en Gaza, también en la Cisjordania ocupada, donde Israel lanzó una incursión en la región que acoge a refugiados de guerra. Parece que los israelíes realmente quieren silenciar a la resistencia palestina en Cisjordania, específicamente en los campamentos del norte. Los focos de tensión regional crecen, mientras en Tel Aviv miles de ciudadanos se siguen congregando para pedir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Pasamos ahora al sudeste asiático porque las autoridades de Tailandia estiman que unas 1.300 personas cruzaron a su territorio desde Myanmar en las últimas horas. Y es que es un éxodo de civiles intensificado precisamente por los recientes combates en la zona fronteriza entre los grupos rebeldes y el ejército de la Junta Militar de Myanmar en guerra civil, recordemos, desde el golpe de Estado de 2021. Vamos ahora con noticias de América Latina, porque en medio de la crisis política y de violencia vinculada al crimen organizado, 13 millones de ecuatorianos están llamados este domingo a las urnas para votar en una consulta impulsada por el gobierno. Este sábado el ejército completó además ya la entrega del material para la votación, que comprende 11 propuestas relacionadas con medidas de seguridad, justicia, inversiones y empleo. A continuación repasamos qué está en juego para el ejecutivo de Daniel Noboa en este referendo. Un referendo en medio de una espiral de violencia. Los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar sí o no a 11 preguntas impulsadas por el gobierno Noboa, algo que según los expertos también podría medir la aceptación del joven presidente. Son momentos que van a marcar un antes y un después de la historia nacional. Y nosotros, como ecuatorianos, tenemos el deber cívico y también el deber moral de tomar la decisión correcta. Los detractores dicen que el referéndum es innecesario. Lamentablemente en el Ecuador, las consultas populares históricamente han sido única y exclusivamente para validar o no la aprobación de la gestión del presidente de turno de ese momento. En general, las preguntas tienen que ver con la crisis de seguridad. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional? ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo? Pero no todas están relacionadas con la violencia. Una de ellas permitiría que los trabajadores sean contratados por horas, mientras que otra reconocería el arbitraje internacional en disputas comerciales. Además, 5 de las preguntas modificarían la Constitución. La seguridad en Ecuador ha empeorado desde la pandemia de coronavirus, que también golpeó la economía de la nación andina. El gobierno y expertos en seguridad atribuyen este crecimiento del alcance de las bandas de narcotráfico que han desestabilizado varias zonas de América del Sur. Según la policía, el número de muertes violentas en Ecuador aumentó a cerca de 8.000 en 2023, un incremento de casi 2/3 respecto al año 2022. El año pasado, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito mientras hacía campaña, y al menos 23 funcionarios locales han sido asesinados desde el año pasado. Esta votación llega en medio de un contexto de crisis energética y presión internacional por el asalto a la Embajada de México en Quito, que le valió al país el repudio de la mayoría de países de la región. Continuamos en América Latina porque esta semana France 24 dedica una serie de reportajes a los conflictos que dejamos fuera del foco mediático, y ahora nos fijamos en Colombia, donde se multiplican los enfrentamientos entre grupos armados, lo que genera nuevos desplazamientos forzados y confinamientos. Un panorama que además desafía los esfuerzos del primer presidente de izquierda del país, Gustavo Petro, de conseguir una paz duradera luego de décadas de guerra. Informe de Manuela Cano. El conflicto armado en Colombia es latente, a pesar de los esfuerzos hacia una paz total impulsada por el presidente izquierdista Gustavo Petro. El país suramericano sigue asolado por la violencia armada.
En el centro del conflicto está la lucha territorial entre los actores armados. En 2022 se reconocía 7 conflictos armados y en 2023 la Cruz Roja Internacional sumó uno más, el del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, antes conocido como el Clan del Golfo, contra el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. La estructura de los conflictos armados en Colombia es posiblemente más compleja de lo que había en el pasado, con una multiplicidad de actores en los diferentes territorios. La clasificación del conflicto armado entre las antiguas FARC y la autodefensa gaitanista de Colombia ha tomado 2 años de análisis, donde identificamos más de 80 enfrentamientos entre los dos actores armados y que nos lleva efectivamente hoy en día a decir que sí hay un conflicto armado entre los dos. Además, se incrementaron las zonas de disputa entre los grupos armados. De 5 identificadas en 2022, se pasó a por lo menos 9 en 2023. La Cruz Roja Internacional asegura que se registraron 444 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario en 2023, en las que son especialmente preocupantes las cifras del desplazamiento individual. En 2023, más de 145.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, 18% más que en 2022. También sigue abierta una de las heridas del conflicto, las desapariciones forzadas. El año pasado se reportaron 222 casos ligados a conflictos armados, de los cuales 49 fueron de niños. Aunque el gobierno ha marcado un hito en materia de reconocimiento de este tipo de crímenes. En Colombia, que es el país de la belleza, por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón, madres. Petro sigue en su maratónica tarea de mantener diálogos con diversos grupos armados, una que ha tambaleado por la suspensión temporal del diálogo con las disidencias de las FARC y por un llamado urgente del ELN al gobierno al tener una reunión extraordinaria por lo que denominaron como el congelamiento de las negociaciones. A pesar de todo, hay datos alentadores. Según la policía colombiana, en los primeros 3 meses de 2024, hubo una disminución del 50% en el número de masacres en comparación con el mismo periodo del año anterior. Vamos con otras noticias de América Latina. Los crecientes casos de violencia e inseguridad y también la intolerancia de sectores políticos son algunos de los problemas que la Sociedad Interamericana de Prensa abordó en su reunión semestral de este viernes. El informe es de Martín Gripo. Oscuro horizonte para los periodistas de América Latina. Esa es la proyección de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tras finalizar su reunión semestral, la organización advirtió sobre los riesgos que hay para la libertad de expresión y enmarcó el análisis en el año electoral que viven muchas naciones. Realmente el panorama es complejo porque a la realidad que ya se vivía en el continente se suma la intensidad propia de un año electoral intenso como el que se está viviendo. Realmente cuando se suma el accionar de las bandas de narcotráfico, la complicidad o la negligencia de sectores políticos y policiales, más una retórica antimedio y antiperiodismo, todo ello genera, como decía, un cóctel realmente explosivo. La seguridad también fue eje de la reunión. La Sociedad de Prensa recordó en France 24 que en el último semestre 7 periodistas fueron asesinados en Guatemala, Honduras, Colombia, Haití y México, mientras se registraron secuestros, detenciones y amenazas de organizaciones delictivas en otros países. El narcotráfico se ha ido extendiendo a lo largo del continente. Hoy, además de México, hay varios países centroamericanos que tienen una delicada situación, como Guatemala y Honduras. Y en los últimos tiempos, Argentina tiene una ciudad muy complicada por enfrentamientos de bandas de narcotraficantes y además una presión sobre el gobierno local. Las disputas políticas, los acuerdos con las grandes empresas mediáticas y los avances tecnológicos fueron otro de los puntos, que implican grandes desafíos para el desarrollo de la actividad periodística. Y cerramos en España porque en Tenerife, en las Islas Canarias, miles de personas protestaron contra la industria turística basada en la masificación y el crecimiento ilimitado.
Los manifestantes denuncian tanto los impactos medioambientales como sociales del modelo actual, que genera un alza de precios por encima del poder adquisitivo de los vecinos de la isla, y piden al gobierno que regule las licencias hoteleras, la llegada de visitantes y la compra de propiedades por parte de extranjeros. Y es que la explotación turística llega hasta el punto en que el 35% del PIB de Canarias depende de este sector. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ellos observan, alertan, testifican, filman, fotografían. Son la voz de los que no la tienen. Son sus ojos alrededor del mundo. Los Observadores, una red de 5.000 ciudadanos comprometidos junto con France 24. Imágenes y testimonios de aficionados verificados por nuestros periodistas, transmitidos cada semana. Acompáñenme en Los Observadores por France 24 y france24.com.